Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, hoy es lunes 17 de enero del año 2022. Ernesto sigue indispuesto de salud, así que nos va a tocar, dijéramos, cubrirlo mientras esté en su ausencia. Este día vamos a dividir el programa en dos. En una primera parte nos acompañará el doctor Rubén Zamora para hacer un análisis de coyuntura, pero sobre todo del cambio de nombre de los acuerdos de paz. Y en la segunda parte del programa nos acompañará el licenciado Carlos Marroquín, director del Tejido de Reconstrucción Nacional, con el cual abordaremos algunas realidades sociales de lo que está pasando en el tejido social. Doctor, quiero darte la más cordial bienvenida. Esta entrevista la iba a conducir Ernesto, así que me ha tocado el privilegio de platicar contigo esta mañana. Bueno, muchas gracias, don Julio Valdivieso, y para Ernesto que se cure pronto y que pues vuelva a su trabajo, ¿verdad? Y a todas las personas que nos están viendo esta mañana y oyendo, muy buenos días y que Dios nos proteja. Bien, hubo un cambio, Rubén, a través de un decreto legislativo se le cambia el nombre, en lugar de conmemorar o celebrar, dijéramos, los acuerdos de paz, pasa a ser ahora el Día Nacional de las Víctimas, como una forma de enaltecer, dijéramos, o de resaltar, mejor dicho, ese rol de una cantidad enorme de personas que todavía a estas alturas del partido todavía siguen esperando esa verdad, esa justicia y esa reconciliación. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mire, yo creo, Julio, que este es uno de los cosas que hace la mayoría de la Asamblea Legislativa que no tienen ni pies ni cabeza. En primer lugar, el hacer un cambio en la forma en que lo han hecho es absurdo, porque el cambio que han hecho es para que nadie se acuerde de eso. ¿Qué hizo el gobierno para celebrar lo que hoy llama las víctimas de la guerra? Nada. Ni siquiera el presidente se metió a hablar, ahí hizo unos twitters, ¿verdad? Pero hasta ahí no más. Entonces le cambian algo que ha estado por 30 años como expresión del pueblo salvadoreño, sin decir nada, sin estudiarlo, se los pusieron ese día en la asamblea. Pidieron dispensa de trámites, o sea, no podía ir a ninguna comisión para ver si era bueno o malo, ¿verdad? Y el voto fue el voto pues de la mayoría que tiene el gobierno, ¿ya? O sea, pues, que no tiene sentido esa ley. La ley es para servirle al pueblo, pero no para hacerle olvidar su historia. Uno de los argumentos que habla los que hicieron la iniciativa, que esto no le ha traído después de 30 años nada de beneficio al país. Lejos de eso, dicen las causas estructurales se han profundizado. Incluso llegó a afirmarse, y eso quiero preguntarte a ti, ¿esto fue un pacto para garantizar la impunidad entre los bandos? Mire, es que esto vamos a lo segundo. Esto ha sido muy mal hecho desde el punto de vista del gobierno. El presidente lo que dijo y repitió y pegó en la mesa, así bien duro, 2 o 3 veces, fue: la guerra y los acuerdos de paz son un fraude, engañaron a todo el pueblo. Eso es lo que el presidente, y por eso él se ha lanzado en contra de eso. Bueno, pero ahora resulta que el gobierno de Bukele, ¿verdad?, dice que las víctimas son una belleza y hay que celebrar todo. Ni siquiera un monumentito les ha hecho, si eso ya lo hicieron a las víctimas y están los nombres ya puestos como se hace en todas las partes desde hace años. Pero bueno, no hacen nada, ¿verdad?, por lo que ahora dicen que es lo que tenemos que acordarnos, ¿ya? Y para nada. Y
contradice al presidente, porque el presidente dijo que el fraude era la guerra y... Entonces ahora, ¿qué es lo que están diciendo el señor presidente de la Asamblea, que fue el que le mandaron el papel, ¿verdad? Para que lo presentara, ese papel entonces, que dice que el presidente Bukele se equivocó, porque la guerra hay que celebrarla, pero la paz no. Porque ese tercer punto, si usted dice que hay que... Porque aquí no es que por primera vez se pone lo de las víctimas, sino que había una cosa que se llamaba acuerdos de paz, y así se llama, que es sustituida por otra cosa que se le ocurre al gobierno actual. ¿Ya? Esa sustitución es absurda, porque si usted va a hacer actos y hacer reconocimiento salvadoreño de las víctimas, lo cual es bueno, y se ha hecho, y hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero la pregunta entonces está, ¿y qué vamos a celebrar si las víctimas se terminaron? ¿Se acabó la matancinga de la guerra? Entonces, ¿y por qué se acabó esas víctimas? ¿Por qué ya no hubo más víctimas? Porque vino el acuerdo de paz, que lo primero que hizo fue parar la guerra. Por lo tanto, niegan lo positivo y se quedan solo con lo negativo, que es típico de este gobierno. Es un absurdo. 2 meses después de que se firman los acuerdos de paz, se presenta una ley de amnistía, pero el país reclamaba una ley de reconciliación, en realidad, donde tuvieran a lo menos 4 aristas, ¿verdad? Que la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas, pero sobre todo la garantía de la no repetición de lo mismo, Rubén. ¿Tú crees que esa falta de ley de reconciliación nacional, en lugar de haber sido dictada y se dicta una ley de amnistía, influyó en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz? Perdón, no acabo de entender dónde que influyó lo que no se ha hecho. Sí, exacto. Es decir, los acuerdos de paz, por supuesto, callaron fusiles, pero esa reinserción que se esperaba, esa paz social que se esperaba, pues todavía se está esperando. Claro, pero la paz de la guerra, porque acuérdate que estaba enfocado en la guerra que nos duró 12 años, como los aliados contra Hitler y Mussolini y los japoneses también buscaron la paz. ¿Cómo? Ellos venciendo al otro. El otro firmó que está bien, me ganaste, ¿verdad? Y allí empezó la paz. Aquí teníamos una guerra ya de 12 años. ¿Y qué es lo que se hace? Se sientan de casi 2 años a buscar salidas políticas, reformas que había que hacer en el país. Y están las 3 reformas o los 3 cambios fundamentales que a mi juicio traen los acuerdos de paz. El primero, los acuerdos de paz contó con el apoyo de todo este país. Si es que aquí el gobierno quiere taparnos la historia. El día en que se firmó, esa noche, había miles de gente en 2 grandes concentraciones, una de un lado y otra del otro, porque lo hicieron ya los partidos políticos. Pero acuérdense que en medio de ese gran tumulto de gente celebrando los acuerdos de paz, ¿verdad?, vino una delegación de Arena que llegó a felicitar a la gente de eso, y cuando se subieron la gente les aplaudió. Yo nunca en mi vida he vuelto a ver un aplauso de la gente, se suponía más izquierdosa, ¿verdad?, a una delegación de Arena. Y luego vino la delegación del FMLN, que fue a saludar a la gente que estaba celebrando, y lo mismo la gente de Arena le aplaudió a dirigentes del FMLN. ¿Por qué? Porque había unidad en el país en ese momento. ¿No la hay ahora? No, estamos en la peor ruptura del consenso nacional, porque el presidente de la República, con su política de odio, lo ha generado a profundidad. Nuestra historia política, y esto hay que señalarlo, es una historia de polarización política, casi todo. Hay momentos muy pequeños
Pero entonces, ¿cómo se le puede inferir que es el presidente el que ha roto esa unidad si hemos tenido una historia? La prueba más grande es que el instrumento que nos llevó a la paz, él lo quiere sacar completamente de la historia. Eso es como que viniera alguien y nos dijera, miren, salvadoreños, ustedes no se independizaron nunca porque de España pasaron al imperialismo yanqui, por lo tanto el 15 de septiembre se acaba. Habría una rebelión contra a un gobierno que haga eso. Y esto es parecido. Y por eso, de alguna manera, yo quisiera agradecerle al presidente Bukele. ¿Por qué? Porque yo en estos 30 años, incluyendo el día de la firma de los acuerdos de paz, nunca he visto a tanto pueblo en la calle defendiendo y pidiendo por los acuerdos de paz como este año. Pero a 30 años está vivo en el pueblo los acuerdos de paz. El único que no lo quiere ver es el presidente y su gente. Tú resaltaste uno de los grandes logros, dijéramos, es ver a un pueblo unido, ¿verdad? Señalar lo que pasó. ¿Cuál es el segundo gran avance que histórico? Porque voy a hablar de los históricos, no de todo lo demás, que es un montón. Sí, son 7, dijéramos, básicamente. Yo lo he dejado en 3. De lo que los acuerdos yo soy de más paz exigente para... Pero dejámoslo en 3. El primero, tú acabas de hablar de la unidad nacional. Que nunca ha existido unidad nacional, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Bueno, pero ahí existió, y es el periodo más largo de unidad nacional. Solo para decirte el último caso. Tenemos el cambio de la Constitución, que ha sido el cambio más grande. La reforma constitucional de los acuerdos de paz es la más grande de la historia salvadoreña. Toda ella fue aprobada por unanimidad de la Asamblea. Yo era diputado cuando tocó ratificar los acuerdos de paz y fuimos uno por uno, todos los cambios, y en todas absoluta unidad. ¿Y eso le da legitimidad? Por supuesto. Entre más tenés que las diversas fuerzas del país que estaban representadas en esa asamblea, no voy a discutir si bien o mal, pero tenían esa representación, ¿verdad? Pero si todas se ponen de acuerdo, que normalmente no era así, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que esto ha pegado también en el país. Ok, vamos a la segunda. La segunda es que este país, nuestro país, vivió por 50, 60 años, según se quiera poner, bajo el control de una institución del Estado, la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas son las que gobiernan en El Salvador desde el general Martínez con un dictador, luego va cambiando y luego ya fue el Estado Mayor de la Fuerza Armada el que decía quién iba a ganar las elecciones, ¿verdad? Por bien o por mal, porque hacían fraude siempre, ¿verdad? Eso lo hacían ellos y eran los que definían las cosas fundamentales, en alianza con ciertos sectores del capital. Eso es cierto y hay que reconocerlo, ¿ya? Cuando quisieron caminar un poquito en reforma agraria, ahí los paró la empresa privada. El nivel ese de empresa privada los pararon. Pero esa es esa parte. Entonces tuvimos esa vida de 60 años, la dictadura militar más larga de la historia de América Latina, aquí en El Salvador. ¿Y qué pasó? Los acuerdos de paz, su columna vertebral es la separación del papel de la Fuerza Armada en la vida política, que tiene que ser de los civiles. Y eso, ojo, yo lo quiero decir, eso no se lo inventaron los acuerdos de paz. Si usted lee el último golpe de Estado que hubo, que fue el del 77, que fue la juventud militar, la que dice, ahí en su declaración dice, nos han corrompido. Le echa la culpa a los empresarios como que ellos fueran niños inocentes, pero en fin, esa es otra cosa. Nos han corrompido haciéndonos manejar el gobierno. Tú me estás tratando de decir es otra cosa. Que uno de los grandes avances de esos acuerdos fue la separación del rol que jugaba la Fuerza Armada. Claro. Separan la seguridad pública y limitan a la Fuerza Armada la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. Pero yo te puedo recordar que desde el 93 la Fuerza Armada siempre estuvo en la calle. Después de los acuerdos de paz, siempre la Fuerza Armada ha estado hasta este día. Sí, pero o sea, nunca ha estado por un momento relegada a la función constitucional que era esto. No, porque la Constitución te permite. Excepcionalmente. Esos son ya cuando entramos a qué se retrocedió
en los acuerdos de paz, pero no solo con el gobierno de Bukele, esta es guerra, pero lo otro, hay un periodo en que se estanca el cambio, se estancó el cambio político hacia la verdadera democracia, ¿verdad? Y empezaron los retrocesos. Y uno de los retrocesos más serios fue cómo la Fuerza Armada se quedó. ¿Por qué? Porque salimos de una guerra para empezar a entrar a otra, que es el problema de las maras. Pero como solo se enfrentó o se ha enfrentado como lo que no es todo él, sino una raíz fundamental que es social, y se cree que matando y metiendo presos, los miles de presos que tenemos, van a resolverse el problema de las maras, estamos perdidos. Y eso es Arena y el FMLN. Ojo, o sea, en estos 30 años cada vez ha ido siendo peor. ¿Esto en qué culmina? En que llega un presidente y dice, yo me siento, pero aquí lo que tengo que tener es la Fuerza Armada. Y aquí le ve el dinero, señores de la Fuerza Armada. Que se dejen de cuentos, que los altos funcionarios de la Fuerza Armada, los coroneles para arriba, no están recibiendo sobresueldos de otra manera, pero lo están haciendo. Pero Rubén, insisto en la pregunta porque, vaya, el rol de la Fuerza Armada constitucionalmente está limitado. Sí. Excepcionalmente pueden ejercer funciones de seguridad pública, pero están limitadas a un territorio específico, sí, a una temporalidad y a un informe a la Asamblea Legislativa. Ya se perdió. Pero eso ha sido desde el 93, nunca la Fuerza Armada estuvo acuartelada, nunca la Fuerza, siempre desde el 93, a través de los grupos de tarea conjuntos de aquel momento, las Fuerzas Armadas tuvo roles de seguridad. Sí, pero primero todavía esto fue en tiempo de Arena, había que el presidente cumplía con la Constitución y presentaba el informe que tenía que presentar. Lo hace. Y después desapareció, ya en tiempo del FMLN. Empezaron a dejarlo porque ya se ha hecho permanente. Y lo grave ahora es que no solo es permanente el apoyo que le hacen a la policía. Ahora el problema es que ya empiezan a dominar. ¿Dónde está la estrategia? Si usted se fija, la estrategia en contra de la Mara se hace con el Ministerio de Seguridad. De Seguridad, perdón. Ya. O sea que en ese sentido vamos en retroceso. Entonces, hoy extrapolémoslo. Entonces, ¿por qué resaltar entonces esos acuerdos de paz si vamos en retroceso? ¿Cómo? Para poder pedir cumpla con lo que el país quería. Si es que la independencia la tenemos que defender aquí en El Salvador, ¿verdad? Principalmente cuando se nos quita la independencia. Y cuando se nos quita los acuerdos de paz y se quiere ya destruirlos, cosa que ningún gobierno anterior ha hecho, ni se ha atrevido a hacer, ¿verdad? Eso ya es un paso definitivo. O sea, esa es una contrarrevolución a los acuerdos de paz. Okay. Y el tercer elemento para ir cerrando es que los acuerdos de paz abrieron caminos, ojo, insisto en mi palabra, abrieron caminos. No fueron los caminos abrieron caminos que iban a permitir una mayor institucionalidad de nuestra gobernanza. Ya, eso es cierto. Y ahí es donde uno entonces empieza a ver, mire, esto lo abrió los acuerdos de paz, pero los ha cerrado Bukele. No, él quiere cerrar un montón de ellos, pero también los 30 años esos, hay que estudiarlos porque allí hay retrocesos y retrocesos. Ya, claro, ahora que ya es una especie de guerra total contra la institucionalidad democrática por parte del gobierno actual del presidente Bukele, ahora es mucho más evidente. Ahora ya la Sala de lo Constitucional ya no tiene ninguna posibilidad de defender la Constitución. Al contrario, está demostrando claramente, violando los dos artículos fundamentales de la Constitución, la que el presidente puede seguir haciendo ahí, igual como Daniel Ortega, ¿verdad? Si así empezó Daniel, con otro peridito más. Y en Bolivia igual pasó con Evo, empezó doble periodo y después del doble otro, y ya se quieren quedar hasta al final. En gran medida, ¿por qué? Porque no tienen quien los cambie. ¿No hay independencia judicial a tu criterio? Ha acabado con la independencia judicial, mire, si es evidente. Lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia es cosas ya que yo nunca había visto. O sea, aprobar
primero, cumplir con una norma internacional que El Salvador ha firmado, como es la extradición de gente que ha cometido delitos en Estados Unidos para que ahí los juzguen. Pero esa es una decisión de Corte Plena y la Corte está compuesta no solo por magistrados nombrados actuales, sino que venían también es que de los ya tenía gente. Pero que hubieran gente con un pensamiento distinto, está bien. El problema es que ahora tiene el control total. Si es que fíjese que incluso la Constitución señala que para elegir la sala de lo constitucional, no la sala, sino la Corte Pleno, debe de tomarse en cuenta las diversas tendencias jurisdiccionales del trabajo jurisdiccional, ¿verdad? Así está en la Constitución, por lo tanto, y de eso se trata. En Estados Unidos así es, pues. Y unas veces son de los republicanos los que hacen más la mayoría, otros los demócratas. Pero el problema es que institucionalmente tiene que haber un cierto nivel para que discutan y puedan dar juicios que no respondan solo a lo que piensa un magistrado, sino a un desarrollo. ¿Me entiendes? ¿Y antes no era así? ¿Cómo? ¿Antes no fue así la elección de la Corte? No. ¿Sabe cómo era? Y esto me consta a mí porque yo lo vi una vez. ¿Verdad? El presidente de la República, que era un coronel siempre, ¿verdad? Eso no se puede, era intocable eso, como no lo dijeron públicamente porque alguien le dijo, mire, pero si gana la oposición la presidencia, un ministro de Defensa, pues nada, eso no se puede permitir, dijo, en público. Bueno, acuérdese cómo era lo de antes, porque hay que decirlo como era. Entonces, antes, el presidente de la República le mandaba al presidente de la Asamblea un papelito, diciéndole, mire, estos son los que hay que poner. Y esos eran los que se ponía, porque el PCN tenía mayoría. Eso empezó a cambiar un poquito cuando la democracia cristiana empezó a pasar. Y ellos perdieron. Pero como tenían el otro partido allí que lo compraron, y entonces ellos hacían mayoría de PCN con el otro partidito que tenía 5 diputados. Ya, así fue. Y después, como nunca ha podido, excepto una vez, pero eso fue solo 2 años, ¿verdad? Después nunca ha habido mayoría absoluta de un solo partido hasta ahora. ¿Qué es lo que pasó? Que la Asamblea entró en un proceso de corrupción espantoso. ¿Por qué? Porque lograr la mayoría ya no era por discusión o por acuerdos mutuales, como fue al principio. Y le puedo dar los casos que se lograron por eso. Pero ya se olvidó de eso, sino que ¿qué fue? Dinero. Y yo lo vi subir hasta el último piso. ¿Están diciendo que hubo una gobernabilidad comprada y no pactada? Exactamente. O sea, se pervirtió la naturaleza de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la institución para discutir y llegar a acuerdos. Por eso se llama parlamento. Parla, en latín es hablar. O sea, donde se habla. No donde se dan billetes ni donde se pegan tiros. Ya, aquí los gobiernos desde Arena y pasando por el FMLN se mantuvieron dentro de eso. Y eso corrompió horriblemente a la Asamblea al grado, y esto lo voy a decir, que es el grado más alto en los estudios de corrupción, cuando la corrupción se convierte en el sentido común de la institución. Ya no era. Y a mí me tocó verlo y pelear y ser vencido siempre, por cierto, ¿verdad? Porque me decían, pero ¿y por qué estás molestando si esto ya siempre se hace así? Pero si esto es corrupción, les decía yo. No, hombre, es que así son las cosas. Esa era la Asamblea. Por eso te decía, ¿y no será la misma película con actores diferentes? Pues eso es lo que porque queremos. Tú estás aceptando que así se hacían las cosas. Me estabas diciendo entonces que si las cosas eran tan viciadas, tan corruptas, el resultado de esas negociaciones no era producto de una discusión política, sino de un acuerdo entre las dos partes por cualquier razón. Entonces, ¿qué legitimidad podía decirse de esas cortes que eran producto de lo que tú mismo estás señalando? Que prepararon lo que ahora estamos viendo todos los días de una destrucción sistemática del sistema electoral. Si es que lo que ahora está pasando es responsabilidad directa del presidente y su gente, pero una responsabilidad previa. ¿Por qué? Porque las raíces de lo que hoy está pasando empezaron con
aceptar lo que se estuvo haciendo después. Y eso, aquí viene el otro problema. Cuando se le quita a la Fuerza Armada el control del Estado, ya, que eso era el punto, ya, hay un vacío. Bueno, y entonces, ¿quién lo va a manejar? Se lo pasan a los partidos políticos. Y una de las debilidades de los acuerdos de paz, porque tiene debilidades y hay que reconocerlas. Fue el monopolio que se le entregó a los partidos políticos. Pues si quién los iba a tener en una democracia, los que arman las asambleas y todo, y con buenas elecciones y todo eso, son los partidos. Pero unos partidos que eran todos hijos de la guerra. Arena, que se hizo para matar a los comunistas, el FMLN, que se hizo para disparar. Bueno, ¿ya? Entonces, nadie los cambió, no se han cambiado y siguieron creciendo con las cosas feas que han tenido. De los 7 acuerdos que se le imputan a los, valga la redundancia, a los acuerdos de paz, uno de ellos fue el sistema electoral, es decir, se crea un Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿cuál es su conformación, Rubén? ¿Cuál? Bueno, fíjese cuál es. Eso no solo es de los acuerdos de paz, ojo. Lo que le debemos a la reforma constitucional del 83, hay que sacarlo. Allí empezó. Antes... Pero los designan los partidos políticos, a eso me refiero yo. No, un solo partido, que era el partido del gobierno, el que decidía quiénes estaban y quiénes no estaban. Hoy van a ser 3, dijeron. ¿Cómo? No, entonces... Es que mira, eso es lo que hacen en los procesos de democratización. Primero, hay un aparato electoral al control de un partido, el partido oficial. Segundo, hay el planteamiento de que si los ponemos a varios, entre ellos se van a equilibrar. Se van a equilibrar. Pasa. ¿Hasta dónde se va a llegar? Eso no te lo dicen, pero eso está en toda la literatura. Y el tercero, que el segundo fue el que se dio en la Junta, en el 83, y con los acuerdos de paz le meten a 2 más, pero que no eran de partidos políticos. Allí es la primera vez que en el proceso electoral los partidos. Pero ¿qué es lo que pasa? No se reformó, o sea, la Corte se reformó algo. Eso no hay que, sobre todo la Sala de lo Constitucional, que fue la que se reafirmó. Pero sí, fue una cosa que siguieron ellos, con las mismas prácticas. Es que mira, yo creo que hay que entender esto como proceso. Somos víctimas ahorita de la culminación de un proceso en el que, como las revoluciones son la conclusión, el estallido de un proceso. Qué bien que tocaste esto último, porque cuando tú haces el análisis, y quiero dejar planteada esta pregunta, la Constitución en el artículo 85 establece que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Exacto. Pero vía interpretación de una decisión jurisdiccional se permitieron las candidaturas no partidarias, que no es lo que establece la Constitución. Entonces, ¿cómo desmerecer que una decisión jurisdiccional antes valía y ahora no quiere reconocerse esas decisiones? Esa fue de las primeras que hizo la Sala de lo Constitucional, que hizo grandes avances, pero en materia electoral un desastre. ¿Por qué? Porque no sabía. El señor vicepresidente es el que estaba ahí porque tenía fama de que él sabía de elecciones. Y pues a través de eso metió toda esta tesis de la... Ok, tengo que ir a un corte comercial, Rubén. Cuando regresemos te vas a tener tiempo de ampliar. No nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. En Farma Value, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámanos al teléfono 25 20 35 00, o si lo prefieres, pide por tu app del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bien, Rubén, nos habíamos quedado en el planteamiento de la
preguntas sobre los antecedentes que ha tenido esas interpretaciones de la Constitución para decir lo que no se dice o para decir lo que debe de decir según la interpretación. En el caso específico de los partidos políticos se permitió la candidatura no partidaria vía una decisión. O sea, el antecedente jurisdiccional que se hace, dijéramos, para efectos de la jurisprudencia nacional, ¿es compartida por ti? No. Y eso lo saben los magistrados, a quienes respeto inmensamente por el montón de cambios que hicieron, positivos, pero que en esta materia electoral. ¿Cuál es el problema? Y lo voy a decir aquí rápidamente. Hay dos grandes teorías sobre la constitucionalidad. Una dice, lo que la Constitución dice, eso es. Y usted jure que va a cumplir. Si es funcionario, jura que va a cumplir bajo su palabra de honor con el texto de la Constitución. Bueno, por lo tanto, no hay posibilidad de interpretación. Ya. Pero está la otra, que es la llamada más moderna, que es la que siguieron algunos de los miembros de eso y otros pues se quedaron quietos. Ya, que es que la Constitución es una institución que va avanzando, dice, con el tiempo y que por lo tanto hay que irla adaptando. Hasta ahí yo voy con ellos. Pero el problema es que la Constitución me dice, si usted me quiere cambiar, tiene que hacer esto, esto y esto. Es correcto. Y allí la sala de lo jurisdiccional y el Ejecutivo no tienen absolutamente nada que ver. Es solo la Asamblea Legislativa la que tiene que hacer, tiene que tener 10 diputados al menos que lo hagan y tiene que hacer y después 2 asambleas legislativas. Esa es nuestra Constitución. Mientras que entonces los compañeros estos del Tribunal Supremo Electoral, perdón, no del tribunal, sino de la sala, se metieron a decir que como hay que modernizar, metieron la ESA. Y esa tiene su base en Alemania. Pero lo que no nos han dicho y nunca lo han querido decir en público, y yo les pedí que lo dijeran, que la Constitución alemana expresamente dice que la sala de bueno, ahí tiene otro nombre, pero es el equivalente al nuestro, que esa tiene 2 funciones. 1, defender la Constitución y 2, interpretarla. Pero eso no lo dice la Constitución. No, la nuestra no le da derecho a interpretación a nadie directamente. El que sí tiene el derecho es la Asamblea Legislativa y por un procedimiento único, que solo para eso es. ¿Por qué? Porque nuestra tradición es de tanta violación a la Constitución que se trata de tenerla más dura, no es la Constitución alemana. Entonces, el problema es ese. Y el segundo problema es que se metieron con el principio de la ciudadanización de las elecciones. Es decir, que los ciudadanos se metan al aparato electoral hasta donde puedan. Ya. Y con eso empezaron a hacer cualquier cosa. Ya. Eso de la ciudadanización es una buena idea, en principio teórica, pero hay que adaptarla en concreto a las leyes. Y en este país a las leyes constitucionales y de la Asamblea Legislativa y no de la Sala de lo Constitucional. Y eso mismo, mire que ahora en qué se ve, qué es lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional actual, aprobar que el presidente Bukele se puede reelegir el día que quiere. Cuando hay 2 artículos de la Constitución que permiten, en el primero dice, es derecho del pueblo cuando se viola ese principio de que no se puede ir a 2. Lo que la resolución dice no es la reelección, el que pueda participar como candidato. Bueno, es que se entiende que para poder ganar la presidencia tienes que ser candidato primero. O sea, eso es obvio. No puede haber un candidato que no, a no ser que sea por golpe de Estado, pero eso está fuera. Es otra cosa. Pero lo interesante de esto es que son 2 veces que la Constitución lo dice en el mismo capítulo. En la primera como derecho del pueblo a insurreccionarse, pero la segunda dice que querer hacer las cosas con que todo el presidente pueda seguir una y otra vez seguido, hacer eso, dice, eso hace imposible la democracia y por lo tanto, dice, es obligatorio para el pueblo
insurreccionarse. O sea, la sala actual, ¿a qué nos ha llevado? A una insurrección. Que el día en que veamos que el presidente Bukele quiere seguir, porque la sala esta que él nombró y que él encaramó, usurpando a los legítimos abogados que estaban allí, a los jueces, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando esto vuelva a parecer que se quiere efectivamente hacerlo? Okay. Esto nos han metido en un lío estos señores sin darse cuenta. Y encima de eso, porque aquí terminemos las cosas, viene el Tribunal Supremo Electoral, que son 5, ¿ya? Y 4 de ellos, sin invitar al quinto, porque ya saben que ese no está de acuerdo con ellos, pero los 4 que ya están al servicio del partido del presidente Bukele. ¿Cuál es tu afirmación para decir que un tribunal está al servicio de alguien si todavía no se han manifestado? Claro que ya se manifestaron. La sala de lo constitucional lo dijo en la noche. En la mañana ellos dieron una declaración, estos 4. Y si usted ve, solo hay firma de esos 4. El de Arena, el del Gana, ¿verdad? Que es del gobierno, ¿verdad? Y los 2 jueces mandados por la Corte Suprema de Justicia. Esos 4 sacaron una declaración pública diciendo: vamos a obedecer lo que la Sala de lo Constitucional nos diga respecto a eso. Bueno, pero eso es diferente a decir que están obedeciendo al presidente. Pero es que ¿quién quiere? Están diciendo: mire, voy a cumplir una decisión judicial, buena o mala, esa es otra valoración. Pero están diciendo: vamos a seguir lo que dice, y no tú mismo has dicho que anteriormente han habido decisiones que han gustado y las han cumplido. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos, o sea, cuando hay una resolución de la autoridad legítima, y para empezar estos 4 que están ahí, digo, no los 4, sino los del Tribunal Constitucional, esos no son legítimos, son usurpadores en términos jurídicos, punto. Bueno, pero eso puede ser que den cosas buenas, cosas malas, porque todos los seres humanos se equivocan, pues. Y eso no tenemos que tenerlo. ¿Qué nos toca a la ciudadanía? Nos toca obedecer. Y yo por eso obedecía todo lo que hizo la sala esta de abrir, que pudiera lo que no se podía hacer y todo eso, interpretando. Lo se puede. Pero ojo, por encima de eso, que es el principio general, está la excepción, que es el juramento que todo funcionario hace al subir, que dice que tiene que jurar bajo su palabra de honor, obedecer la Constitución y defenderla, no importándole cualquier cosa que haya en contra de ella. Esto es evidentemente en contra del texto de la Constitución, y sin embargo ellos ya lo asumieron. Para cerrar, la que siempre se ha afirmado, que lo que se debe interpretar son las leyes secundarias y no las constituciones, ¿verdad? Y lo que tú acabas de decir, el 235 de la Constitución, establece precisamente el deber de no aplicación, en el sentido que cuando la resolución es contraria a la Constitución, están habilitados para no. Esa es una de las discusiones que nos va a llevar muchísimo todo este año. Ya para ir finalizando, doctor, me gustaría, dijéramos, ¿cómo viste tú la marcha del día de ayer en función de lo que estábamos cerrando los acuerdos de paz? Porque de alguna manera el movimiento social que durante el ejercicio del gobierno del FMLN fue aniquilado totalmente, ¿verdad? ¿Cómo la viste, cómo la interpretaste el día de ayer? Yo no sería tan radical como tú decir que aquí lo aniquilaron. Decime el frente, en la época del frente, ¿cuándo salió? Eso puede ser otro, pero solo te voy a dar un dato. Cuando sube el frente, había un número de organizaciones de sociedad civil. Cuando terminó el frente, era el doble. Todas reconocidas por el gobierno. Sí, pero ninguna manifestación. Es decir, de hecho sí, pudieran haber 200, pues sí, pero me refiero a una presencia en la calle, una posición física de los sindicatos. Eso no había, no había. Y eso es el error, es parte del error de la política que se estaba siguiendo de acomodación a la cuestión, ¿verdad?
Por eso es que, pero ¿por qué entonces hay que preguntarse? La pregunta es, bueno, pero si ya durante 30 años no hubo, ¿por qué ahora hubo? ¿Por qué? Porque ya les tocaron lo que no deberían de haber hecho nunca a una gran cantidad de gente. Ese es el problema. Igual, ¿cuánto duró Martínez en el Ecoso? 13 años. 13 años. 13 años. ¿Y por qué la gente se le levantó con la huelga de brazos caídos? Porque se dio cuenta que ya nunca más se lo podía parar a este señor y que estaba creciendo y creciendo en la represión. Ese es el punto. Se había dicho mucho que en esta marcha deberían de ir de blanco, que no era de partidos políticos, sin embargo vimos manifiestamente banderas partidarias, dirigentes de partidos políticos. ¿No es eso ir en contra de lo que se perseguía? Bueno, como buen escolástico, yo estudié esa caramba y trabajaba con eso, distingo. Primero, los que van como ciudadanos, no importa si son del acuerdo tal o tal. Primero. Segundo, hay un acuerdo desde la primera marcha en que los partidos políticos no iban a llevar banderas. Que si uno del miembro del partido en su obra tiene que poner Arena, FMLN, eso lo puede hacer porque es ciudadano y tiene derecho a afiliación a lo que quiera. Pero llevar y hacer ver de esa manera, eso, el día de domingo, y yo lo voy a denunciar públicamente, porque lo hice en el momento ese con gente hablando, pero no me quiero quedar así. Rompieron una fracción del FMLN, porque no fueron todos. Estuve con 3 miembros de las otras fracciones que estaban furiosísimos por lo que había hecho una de ellas. No voy a entrar en los pleitos internos y por eso no las menciono. Pero ahí hay 3 facciones, ¿verdad?, que están en juego de cómo salir o no salir del hoyo en que se encuentran los partidos políticos. ¿Ya? Y esos son los que rompieron, pues, a pesar de que se había dicho una y otra vez no banderas, y llevaron como 40 banderas. Esa gente quiere hacer que no le está haciendo el servicio al gobierno. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno hace ahora es enseñar, ya ven, miren si son todos los del FMLN los que dominan. Y los demás partidos se guardan. Yo vi de todos los partidos, de Arena, de Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo, perdón, ¿verdad? Había hasta un cartel que creo yo que era de Nuevas Ideas, porque condenaba la cuestión a la par de otro que lo defendía, ¿verdad? Y unos quisieron llegar a quitarla, la mala para ellos. Les dije, no señores, déjenla, si aquí hay libertad. ¿Tú participaste en la...? Sí, yo anduve allí como caminando y todo. ¿Cómo no voy a ir si yo me siento herido? Por cada vez que veo que patean la Constitución como quien patea una cuca. Yo me siento golpeado necesariamente. ¿No hay Estado de Derecho en el país? Se ha reducido drásticamente. Los indicadores ya están, pues, y ya lo están resolviendo en todas estas cosas internacionales que te dicen qué países se han ido para atrás. Y El Salvador va cada año perdiendo para abajo, para abajo, para abajo. Lo que nos está pasando en política a nivel internacional es igualito a lo que nos está pasando en respeto económico internacional. ¿Cómo se ve ahora? Cada vez nos cobran más. Antes con 4% de interés nos daban bonos. Ahora con menos de 14 no nos quieren dar y no se puede hacer bonos con 14% de interés porque es imposible de pagarlo después. ¿Me entienden? Entonces, igualito en este caso lo tenemos, pues, ¿verdad? Que hay que respetar, que aprendamos a respetar al otro, porque solo si nos entendemos entre nosotros vamos a salir. Y yo le digo al presidente Bukele que empiece a pensar en esa salida, que no le llame acuerdos de paz, bueno, porque le cae muy mal, pero que de este hoyo en que nos estamos metiendo en términos políticos y que ya repercutió brutalmente con la cuestión económica, no viene inversión extranjera a este país porque no pueden venir. ¿Ya? Y todo eso. Entonces, eso, por favor. ¿Y estarán dadas las condiciones para lo que tú estás pidiendo? Mire, cuando yo empecé a hablar de solución política negociada, porque así le decíamos en tiempo de la guerra, que fue al empezar la guerra, esto tiene que buscar una salida política.
andaba la gente, me decía, mire, usted está loco, ¿cómo va a creer que los comandantes con los militares se van a juntar, se van a matar allí y ahí se acabó todo? Bueno, al final se sentaron. Y como salvadoreños lo pudieron hacer, pues. ¿Y por qué no otra vez lo vamos a poder hacer? Ya porque el presidente se llama tal o lo otro, no. Busquemos formas. Bien, Rubén, hemos llegado a... Sí. Nos hubiera gustado una hora. Yo sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero habrá una segunda parte de esta conversación. Debemos darte los agradecimientos por compartir parte de tu tiempo. Así es que no nos cambie, ya volvemos en Diálogo 21 con la segunda entrevista con el licenciado Carlos Marroquín, director del Tejido Social. Ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, en esta segunda parte hemos invitado al licenciado Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ricardo, buenos días. Buenos días, Julio. Gracias también a toda la población salvadoreña por estar pendiente de este programa. Quiero aprovechar enviando un saludo a Ernesto, que esperamos su pronta recuperación. Sé que va a ser pronto, Ernesto es muy fuerte, así que muchas bendiciones hasta casa. Bueno, Ernesto, además ya otra persona más que te desea pronta recuperación y que estés ya al frente del programa. Carlos, el gobierno ha tenido como la visión de construir estos centros urbanos de bienestar y oportunidades para la población. Entiendo que al inicio se plantearon una construcción de más de 200. Son 140 cubos los que el presidente ofreció cuando tuvimos la primera inauguración, que fue el cubo Ingeniero Rigoberto Orellana, ubicado en San Juan Opico, exactamente en la comunidad Sitio del Niño. Ahí el señor presidente dijo que vamos a construir 140, pero de verdad la visión, sobre todo, pues si querés de verdad generarle oportunidades a jóvenes, deberían de ser muchísimos más, 262, sí, y que cada municipio tenga uno. Uno por municipio. ¿De cuánto estamos hablando de la inversión de este tipo de construcción? Bueno, la inversión puede variar. A ver, los centros urbanos de bienestar y oportunidades no son únicamente una infraestructura, que justamente se llama cubo por su forma, sino más bien es todo un trabajo para generar una integralidad a la comunidad. Entonces, por eso a veces las inversiones pueden variar, porque pues llegar a una comunidad que es muy vulnerable, que tiene una alta densidad poblacional, que tiene diferentes factores de violencia, sobre todo violencia juvenil, que es la que estamos buscando atacar con esta estrategia. Te encontrás, por ejemplo, comunidades que no tienen el servicio de energía eléctrica. Entonces hay que agregar a la inversión del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades el hecho de poder facilitar que la comunidad reciba estos servicios que son básicos y que, o sea, desde su construcción como comunidad debieron haberse preocupado para que estos servicios los tuvieran. Entonces, por eso hay toda una integralidad, pero en sí, si hablamos de la infraestructura, de su equipamiento, estamos hablando de una inversión aproximada de $500,000 a $800,000, que puede variar según también el tamaño del terreno a donde se está haciendo la construcción. ¿Cuál es el criterio, dijéramos, para decir vamos a construir un cubo en la colonia Ibu, vamos a construir un cubo en la Santa Lucía? ¿Qué parámetros determinan ustedes para decir esta es la zona indicada? Índice de delincuencia, el plan control territorial. ¿Cuál es el criterio que tú, dijéramos, sopesás o evaluás para la toma de decisión? Bueno, el día sábado exactamente tuve la oportunidad de estar colocando la primera piedra del cubo en la playa El Tamarindo, en Conchagua. Y yo le decía a la comunidad que definitivamente ellos cumplían todos los requisitos para poder hacer este tipo de inversiones y generar la estrategia en el lugar. Exclusión, pobreza, un alto índice de estigmatización a nuestra juventud, que lastimosamente muchos de ellos quieren actuar o vivir de una forma positiva,
salir adelante y no ir por la única opción que puedes encontrar en estos territorios que han sido controlados por la violencia por décadas. Generas un currículum, vas a una empresa y solo por vivir en ese lugar te privan de la oportunidad de que puedas demostrar que tenés la capacidad para estar en ese empleo al que estás optando. Entonces le decía a la comunidad, ustedes cumplen todos esos parámetros, porque no es necesariamente que hay una obligación de atender porque en ese lugar vive fulano o fulana, no, sino que definitivamente lo que buscamos es ir a aquellas comunidades, a aquellas zonas que han sido altamente estigmatizadas, que han sufrido los embates de la violencia y que la única oportunidad que le ha quedado a niños, adolescentes y jóvenes es formar parte de grupos delincuenciales para poder tener una posibilidad de vivir. Y no solo de vivir, sino más bien de sobrevivir en estos territorios que son escabrosos si el Estado sigue ausente. Entonces, por eso lo que vamos y hacemos con el Cubo es que el Estado esté presente en estos sectores que la población lo necesita. Y dentro de ese, dijéramos, análisis que ustedes hacen, dijéramos, ¿hay alguna coordinación con las empresas para decir, mire, el hecho de que una persona resida en un lugar que está calificado de alto riesgo no puede ser como un obstáculo para que ellos puedan accesar a este tipo? ¿Hay algún programa o hay algún acercamiento? Fíjense, bueno, la Dirección de Tejido Social tiene como diferentes áreas. A veces solo nos enfrascan como con el tema del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Correcto, a eso me refería. Y está bien porque es un proyecto emblemático del señor presidente Nayib Bukele. Fue una idea que él tuvo y nosotros lo que hemos hecho es trasladarla a una política pública que acompaña la generación de oportunidades de los jóvenes. Pero en nuestra dirección tenemos 3 áreas. Tenemos el área de atención psicosocial, que es una coordinación, la coordinación de educación ciudadana y la coordinación de reintegración. Quiero detenerme con la coordinación de educación ciudadana, que es también la coordinación que hace el trabajo con la cooperación internacional. Dentro de estos acercamientos con la cooperación internacional, hay que decir que hay muchos grupos de cooperación que vienen directamente a lo que deberían de venir, que es trabajar por nuestro pueblo. Dentro de ellos puedo mencionar, por ejemplo, a la MEXID, que es la cooperación mexicana para apoyar a otros pueblos. Con la MEXID hemos llevado a cabo un proyecto que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que está enmarcado dentro de un proyecto que ellos tienen aún funcionando en México, que se llama Sembrando Vida. Con Jóvenes Construyendo el Futuro generamos una estrategia para poder hacer que jóvenes de comunidades estigmatizadas, jóvenes que no han tenido la oportunidad de poder ir ni siquiera a una empresa porque saben que no cumplen los, entre comillas, requisitos de nuestra sociedad, que es comenzar, no vivir en una comunidad, para poder ir a esas empresas. Entonces, a través de este programa, nosotros les brindamos algún tipo de formación que tiene que ver con temas de habilidades para la vida, como resiliencia, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva. Luego hay como unos procesos que tienen que ver con la empleabilidad para que ellos puedan elaborar su currículum. Los acercamos a las empresas y con las empresas generamos esa alianza entre gobierno central y ellos como empresa privada. Lo que hacemos como gobierno central es darle seguimiento para que la empresa vea que existe todo un respaldo, que es un tema serio y que hay exactamente un respaldo de acompañamiento a estos jóvenes. Puedo mencionar empresas como Boquitas Diana, con los que hemos tenido una apertura muy buena, que ya tienen jóvenes que nosotros llevamos ya trabajando formalmente en su empresa. Y eso creo que son avances para nuestra sociedad, porque si la empresa privada está cerrada a que los chicos de las comunidades puedan llegar y optar a un empleo, alguna vacante que ellos tienen, va a ser muy difícil que la violencia pueda frenarse. Es correcto. Tengo que ir a un corte comercial, ya regresamos, no nos cambien, Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Bien, antes de irnos a la pausa comercial dentro de la plática que teníamos, Carlos, me gustaría preguntar, ¿qué rol juegan las alcaldías en todo esto de los cubos, en todos estos acercamientos? ¿Tienen ustedes algún acercamiento con ellos?
Bueno, yo creo que la población en general demanda liderazgos locales y creo que los alcaldes juegan ese papel. Lastimosamente hemos tenido una generación que fue prácticamente esta generación que perdió todas estas alcaldías y le dio paso a nuevos alcaldes, que el pueblo les había dado la confianza y llegaron a enriquecerse ellos, pues a valerse de su puesto, de su cargo como alcalde, y ahí veías todo ese cruce de recursos del FODES. Bueno, recientemente vi la portada de un periódico y acabo de ver la renuncia de muchos alcaldes que acaban de renunciar a Arena, otros al FMLN. Yo creo que esos sí son buenos líderes porque están viendo una coyuntura y creo que existen demandas, pues el pueblo siempre como líder te va a hacer demandas. Y ellos creo que están dando un paso al costado de estos partidos políticos que están ya próximos a desaparecer por el hecho de que hay liderazgos negativos también. Y ese liderazgo negativo ha frenado desarrollo para los pueblos que han elegido a estos líderes, a estos alcaldes. Y por eso creo que ellos están dando un paso al costado. Para nosotros como estrategia es fundamental que el trabajo con las municipalidades. De hecho, parte de lo que nos ha frenado un poco en la estrategia, y creo que a este momento hubiésemos hecho más, fue el bloqueo que tuvimos de exalcaldes en municipios como por ejemplo Apopa, Ciudad Delgado. Había un bloqueo a las políticas que usted llevaba. Y creo que ahí lo que demostraban era la falta de interés al trabajo que puedes hacer con la juventud que es vulnerable en tu municipio. Muy diferente ahora que tenemos municipalidades, alcaldes que están preocupados por generar políticas públicas de desarrollo para la juventud que es vulnerable en sus comunidades. Antes nosotros teníamos que ir a tocar sus despachos para recibir una puerta cerrada. Hoy lo que tenemos es alcaldes tocando nuestra oficina física, pues que creo que nunca nos encuentran porque siempre estamos en el terreno, pero porque están preocupados para que desarrollo llegue a sus municipios. Yo creo que eso es parte también de entender esta coyuntura que vive el país, liderada por el presidente Nayib Bukele, una coyuntura política que está empujando cambios. Y si sos un líder, si estás preocupado por tu pueblo, no podés detenerte y estás viendo un presidente. Y esta conversación, no solo con los alcaldes de tu partido, pero también la tenés con los alcaldes de la oposición, de la oposición del país. Es que creo que hay que resaltar algo. La violencia no tiene un color político partidario. La violencia se está llevando a nuestros jóvenes y lo único que queda a veces es un color rojo, pero no es el FMLN, sino la sangre de nuestros jóvenes en el piso. Entonces, creo que la violencia no tiene colores políticos partidarios y la dirección de tejido social tampoco. Si bien es cierto, hay una coyuntura, hay un partido político que está liderando cambios en nuestro país, en nuestra sociedad, pero también el pueblo eligió otros líderes como esos alcaldes que acaban de renunciar a Arena para que lideraran procesos por sus pueblos. Y quiere decir que porque son de Arena o porque en este momento se declararon independientes, nosotros no vamos a acercarnos. Claro que no. Al contrario, creo que son alcaldes que en este momento hacen una declaratoria, se declaran independientes de estos dos partidos políticos en búsqueda de que hay un acercamiento con el gobierno central, con el Estado en su totalidad, y creo que sería un error muy grave que nosotros como dirección, solo porque ellos han tenido una vinculación político-partidaria a otros institutos, a otros partidos políticos, no nos acerquemos. Al contrario, son municipios muy importantes en el departamento de La Paz, que sabemos que el departamento de La Paz ha sido uno de los departamentos que ha tenido embates de violencia y unos picos muy altos. Y creo que hay que ir y trabajar por ellos, por ese municipio. Es por la gente al final que haces el trabajo, no lo haces ni siquiera por el alcalde, no lo haces por los diputados. El mismo presidente nos ha dicho, no es por mi persona, es por el pueblo, que es quien al final nos tiene aquí a nosotros. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de parte de la ciudadanía, de parte de los jóvenes específicamente, cuando te acercas a ellos? Porque es bonito hacer un planteamiento aquí, pero en la realidad, en el territorio, la percepción que puedan tener los ciudadanos, en este caso los jóvenes, ¿cómo la has palpado? ¿Cómo lo han percibido ustedes? Yo creo que siempre ha sido buena. Lo que pasa es que
Anteriormente los funcionarios no salían de sus escritorios, de la comodidad de tener aire acondicionado, el cafecito a tiempo, un horario, a veces que ni los cumplen, pues de 8 a 4. Yo creo que el irte a acercar a la población, a la gente, te demuestra que ellos, o sea, las comunidades siempre han tenido sus puertas abiertas, sobre todo cuando se trata de llevar desarrollo, de trabajar por ellos, por la juventud, en la generación de oportunidades. Entonces, hasta este momento no hemos tenido como ningún bloqueo, no hemos tenido ninguna comunidad que se resista a echar a andar los proyectos que desde esta dirección se transforman al final en oportunidades. Y nos hemos encontrado un dato bien interesante. A este momento llevamos un aproximado de 95 organizaciones juveniles ya constituidas. Unas de hecho porque están en proceso de legalizarse y convertirse en asociaciones, otras que ya son asociaciones. Y creo que ese es un dato muy interesante. Si a los jóvenes no quisieran participar en este tipo de iniciativas, no se organizaran. Simple, esa es la respuesta, no se organizaran. Y si hemos logrado a este momento organizar más de 95 organizaciones juveniles, valga la redundancia, creo que es un dato bastante relevante para nosotros, muy bueno, porque significa que tenemos 90 grupos de líderes trabajando por sus comunidades en el terreno. ¿Cuál es el nivel de sostenibilidad en el tiempo que van a tener instituciones, programas, proyectos? Porque, es decir, las causas estructurales que los han llevado, ahí se permanecen. Entonces, cuando deciden hacer un proyecto, es porque no solo es la Constitución, sino es sostenerlo en el tiempo. Sí, correcto. Aquí juega un papel fundamental la capacidad que tengan los jóvenes de gestión. Entonces, algo básico que nosotros les enseñamos a ellos es que no deben de tener una dependencia total del gobierno central, tampoco de la Asamblea Legislativa y tampoco de los gobiernos locales. Deben de generarse proyectos autosostenibles. Esto se hace a través de políticas públicas, a través de leyes. Entonces, aquí es donde juega un papel fundamental, que de hecho tuve la oportunidad de estar platicando con ellos, las diferentes comisiones que hay en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la Comisión de Juventud y Deporte juega un papel fundamental. En el pasado existieron, y hasta este momento yo desconozco el trabajo que han hecho. En este momento sí he visto pues que han hecho mucho trabajo, estaban en una consulta para generar leyes que puedan hacer que estos proyectos desde el gobierno central o proyectos que nacen de la misma población sean sostenibles en el tiempo, tengan recursos, tengan acompañamiento, tengan formación, que son cosas fundamentales, pues, porque, a ver, los chicos no es que puedan solos, hay que estar presentes en el terreno hasta que ya ellos puedan hacer lo que antes decía, el tema de autogestión. Esto le va a dar sostenibilidad a estos proyectos que son emblemáticos, son muy costosos, requieren un mantenimiento, pero creo que los chicos tienen la capacidad de hacerlo. O sea, hay que darles las herramientas y son capaces de todo. Y esa interrelación que te permite hablar con los jóvenes, creo que las oportunidades que demandan, una vez que están identificadas, ¿cuál es el nivel, dijéramos, de participación que tienen estos jóvenes en proyectos? ¿En la mayoría de ellos los definen ellos o los definen ustedes? Es una decisión mixta, o sea, hay decisiones que sí se toman desde el gobierno central, pero la mayoría de decisiones en el terreno la toman los jóvenes. Les pongo el ejemplo de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que son administrados por jóvenes de la comunidad. No hay ninguna persona ajena a la comunidad, no hay personas del gobierno, no hay personas de la municipalidad, no hay personas que nosotros decidamos, vos vas a hacer. Si bien es cierto, para poder elegir a los 9 chicos que van a administrar el cubo, porque entran a una planilla, o sea, se les paga para trabajar por su comunidad, hay una preselección, o sea, pueden llegar 200 jóvenes a dejar su currículum. Hay un proceso de formación de aproximadamente 6 meses, donde se imparte un programa que se llama Juventudes con Éxito, que ahí va implícito todo el tema de habilidades para la vida, todos los temas de comunicación. O sea, aprenden muchísimos temas básicos, pero también un par de temas avanzados, y de ahí seleccionamos a esos 9 jóvenes que al final son líderes de la comunidad. Y lo que hacemos es darle seguimiento, porque creo que uno de los combates
mucho más inteligentes y estratégicos que se puede hacer con los grupos que están al margen de la ley es la formación de otros liderazgos para competir a sus liderazgos negativos, porque vas a una comunidad y si el único liderazgo que te encontrás es el liderazgo de un personaje que forma parte de un grupo que está al margen de la ley porque tiene dinero, porque tiene armas, porque tiene tatuajes, porque en teoría para los jóvenes de la comunidad se ve cool, ¿cómo lo superás? Entonces hay que darle seguimiento a estos líderes para que ellos sean también un modelo a seguir de la comunidad. Y lo hemos visto, por ejemplo, Jimmy, que es quien lidera el cubo de Sitio El Niño, quien administra ese cubo, es un muy buen líder y es un muy buen modelo. Lleva ese cubo en un año de inauguración, porque hace una semana celebramos el primer aniversario que el señor presidente lo había inaugurado. Vemos un cubo que ha tenido aproximadamente 120,000 visitas en un año. Significa que hay muchísimas personas que probablemente pues se repitan, pero te das cuenta que le están dando uso al Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, y creo que ellos también tienen la posibilidad de compartir con Jimmy, y Jimmy ya se convierte en un agente de cambio del Sitio El Niño, que es su comunidad. Eso creo que es una forma muy estratégica, muy inteligente de pelear contra los grupos que están al margen de la ley, porque la represión ya fue probada por años y las balas, con más balas, nunca van a detener todo esto que ha golpeado nuestra sociedad, porque la violencia genera más violencia. Es simple. Bueno, y al final lo que la gente quiere también es una oportunidad para poder, o sea, ¿qué alternativa les das a esta gente si en realidad no han tenido ese acceso? Ahora, yo lo que quería decir, ¿cómo estás en el tema de recursos, tu dirección general? Porque, como tú decís, mantener 9 personas, no solo en el caso de Sitio El Niño, sino que estamos hablando hoy por hoy 140 cubos, es decir, es una cantidad que demanda recursos. ¿Presupuestariamente los tenés? A ver, teniendo el respaldo del presidente hacia una de las fases del Plan Control Territorial, que es la fase 2, desde donde se está echando a andar esta estrategia, creo que ahí contás con todo el recurso que podás. Pero para ser bien ordenados y ser muy transparentes, en este momento estamos terminando de poner 6 primeras piedras de otros cubos. Pero ya teníamos 5 construidos. Esos se han construido con fondos reorientados, eran fondos de la Unión Europea que habían sido destinados para otro uso, pero la Unión Europea también tuvo a bien sumarse a esa estrategia y desde ahí se han construido estos cubos, unos skateparks. Pero también hoy tenemos el financiamiento de 91 millones de parte del BCE, que fue el préstamo que al final tuvo entrampada la anterior Asamblea Legislativa. La bancada Cian llegó y de sus primeras decisiones fue el apoyo al Plan Control Territorial. Y desde ahí vamos a construir 60 cubos más. Aquí viene también, si nosotros les estamos enseñando a los chicos una capacidad de autogestión, creo que también nosotros tenemos la capacidad como dirección para gestionar el recurso para los otros cubos. Bien, no nos cambie. Cuando regresemos, quiero dejarte planteada una de las interrogantes que se nos vienen a la memoria, y es, ¿qué rol juega la comunidad internacional en el apoyo económico a tu proyecto? Porque eso determina confianza, eso determina visión de nuestra comunidad internacional. Así que nos gustaría que despejaras esa interrogante. No nos cambie, ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, antes de irnos al corte comercial, dejamos planteada una interrogante, Carlos, y ese hecho es, ¿cuál es tu relación internacional con los distintos organismos que operan en el país? Buena, mala, o por lo menos ¿cómo la catalogas tú, esa relación o esa interacción que tenés con los distintos organismos que operan en el país? Bueno, yo creo que con los que de verdad tienen como visión y objetivo apoyar al pueblo salvadoreño, compartimos visión, trabajamos súper bien. Puedo mencionar en este momento, por ejemplo, al ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tienen una estrategia de apoyo a las personas que sufren el desplazamiento o son víctimas
internamente, y el tema de prevención de la violencia, desde su estrategia de apoyo a los proyectos y procesos de prevención de la violencia. Creo que a este momento hemos hecho muchísimo por los salvadoreños. Podría mencionar proyectos que son destacados, como el apoyo y el fortalecimiento a la estrategia de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, con equipamiento muy bueno de primer nivel, el apoyo a 3 proyectos que tienen que ver con casas de prevención de la violencia y formación a jóvenes, que están ubicadas en Zaragoza, en Cuscatancingo y en Apopa, exactamente en la comunidad Santa Teresa en Apopa, en el casco urbano de Zaragoza y en la entrada a Lirios del Norte y el desvío a Villa Mariona en Cuscatancingo. El ACNUR ha hecho prácticamente casi todo el equipamiento de ese lugar. Entonces hay una muy buena relación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También con la MEXID, te mencionaba, hemos llevado a cabo un proceso de empleabilidad para más de 8,000 jóvenes de nuestro país, que ha dado muy buenos resultados que he tenido hasta la oportunidad de ir a exponer a México, porque creo que hemos sido uno de sus países, de los países a donde echaron a andar esta estrategia de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido mucho más exitoso. También con el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lastimosamente a causa de coyunturas políticas que se viven en las naciones de donde son estos organismos de cooperación, se frenó un proyecto que creo que era muy emblemático, era apoyado por la Embajada de los Estados Unidos. Eso te iba a preguntar, ¿y con USAID cuál es la relación? Bueno, en un inicio era una relación muy buena, muy cordial, de mucho aprendizaje. Tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles, por ejemplo, a conocer la oficina de Los Ángeles, que se llama GRID, que se llama, que en español es Oportunidades para Jóvenes y Reducción de Pandillas. Eso quiere decir GRID. Y ellos trabajan con 462 pandillas de Los Ángeles, emplean a expandilleros, o al menos a la primera generación de pandilleros de ahí de Los Ángeles en esta oficina, el gobierno de Los Ángeles. Tuve la oportunidad de ir a conocer este proyecto porque USAID quería echar a andar o quería financiar un proyecto que tuviera que ver con la reinserción. Lastimosamente, pues ahí hay coyunturas políticas que se viven y el proyecto se frenó. Era un proyecto que llevamos a cabo también con el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero siempre mi relación con los organismos de cooperación ha sido muy buena. Me dijiste al inicio todo fue bien, hoy no está bien la relación. Pues lastimosamente, como te digo, por coyunturas políticas, por personas que toman decisiones impulsadas por panfletos o por personajes oscuros como George Soros, o empresarios que andan por acá queriendo desestabilizar lo que como gobierno central estamos haciendo por el pueblo salvadoreño, se ha frenado el proyecto. Yo espero que en un futuro, sí, lástima pues, porque la verdad es que es un proyecto muy bueno, porque tiene una de las áreas o estrategias de la prevención de la violencia, la prevención primaria, que atiende a la primera infancia o a chicos que no han tenido contacto con la violencia, la prevención secundaria, que son esos chicos que están como en un término medio, a punto de tomar una decisión, pero ya conocen, ya saben que hay una opción de violencia de la que pueden formar parte y puede frenarla, y la prevención terciaria, que es con todos aquellos chicos que ya forman parte de la violencia social de algún territorio, de algún espacio. Entonces, estábamos atacando todo el tema de prevención terciaria con este proyecto, que yo espero, como te lo digo, que en un futuro podamos retomar esa relación y podamos echar a andar este tipo de proyectos que al final, como te digo, tienen una visión que es apoyar a nuestras comunidades y sobre todo aquellas que son mucho más vulnerables y a donde los chicos han tenido como única opción los grupos que están al margen de la ley, pero necesitan muchas más alternativas, y esas alternativas las puedes echar a andar cuando todos los órganos del Estado están trabajando por un bien común, pero también la empresa privada, los organismos de cooperación, las ONGs, las asociaciones, las iglesias y la comunidad como tal, pues poniendo toda su energía para generarse cambios a sí misma. Te entendí de que tenés identificado, dijéramos, como 3 grupos. Uno de ellos, dijéramos, los que nunca han participado, 2 los que están tomando la decisión si se van, y los que efectivamente ya están en ese camino. ¿De eso han habido rescates, de este último grupo? Sí. A ver, si querés que una política que tiene que ver con la seguridad del país sea integral, ataque todos los temas de forma holística,
por ley debes de tocar el tema de reinserción. Hay una generación que está pidiendo una oportunidad, que no la tuvo, que se equivocó, pero por ejemplo aquí puedes ver también el trabajo que están haciendo centros penales, que después de convertirse en universidades del crimen y el delito por los anteriores gobiernos y por la ausencia de una política que tenía que ver con un tema de disciplina, de orden, de control, hoy tenés a una institución como centros penales transformando desde el interior. Dejaron de ser universidades del crimen y el delito y hoy a través de la disciplina. Ahí ves muchos testimonios que he visto que la población salvadoreña los aplaude, de personas que han transformado su vida adentro. Pero a ver, también se necesita una política pública o una ley más bien para poder apoyar este tema desde fuera, que es el tema que veíamos por ejemplo con USAID y con el PNUD, todo este tema. Entonces las políticas de seguridad deben de ser integrales, si no vas a fracasar, pero la visión del presidente es esa, por eso el Plan Control Territorial tiene diferentes fases. En este momento tiene fases que tienen que ver con la represión o el control de los territorios que han estado usurpados por la delincuencia, ya sea delincuencia común, grupos que están al margen de la ley, como los centros históricos de nuestras ciudades, y tenés también la fase 2 del Plan Control Territorial, que el presidente denominó oportunidades, atendiendo estas dos fases primarias de la prevención de la violencia, la 1 y la 2, que tiene que ver con... Y la 3 la estás dejando dentro de la parte de la reinserción como parte de la política integral en temas de seguridad. Yo le llamaría más bien reintegración, porque es lo que hay que generar. ¿Por qué la diferencia entre una reinserción y una reintegración? La reinserción a veces queda como un tanto... nula por toda la mala forma y las malas prácticas que se hicieron en los gobiernos anteriores, que fue negociaciones oscuras, entonces prácticamente destruyeron todo este tipo de procesos. Pero la reintegración combina diferentes factores y actores, no lo hace solo el Estado, lo hace la misma sociedad y la misma comunidad, porque al final si tenés a 100 chicos que desisten de la violencia, tenés 100 personas que pueden delinquir menos en nuestra sociedad, y nuestra sociedad lo necesita. El Plan Control Territorial está dando resultados que son incuestionables, pues. Acabamos de tener 2 días con 0 homicidios, cosa que no iba a pasar en los gobiernos anteriores, que el parámetro llegaba a 31. Critican, por ejemplo, por el tema de los desaparecidos, que es un fenómeno también que está golpeando a nuestra sociedad, pero no es un fenómeno de este momento. Decían que en los días que llevamos, que son 16, 17 días ya del mes de enero, y se reportaban un aproximado, un promedio de 15 desaparecidos, pero en los gobiernos anteriores, en 15 días, te reportaban 200 desaparecidos. Entonces, hay cambios sustanciales, pero como el presidente lo ha dicho, no estamos como queremos estar. Con una vida que se pierda, ya es muy lamentable y es suficiente para decir que estás en crisis. Entonces, el presidente siempre nos ha enseñado esta parte de que si algo no está saliendo bien o hay un factor que aún está golpeando, estamos en crisis y tenemos que trabajar tan fuerte como que nos encontráramos en una crisis, aunque no es, pues, o sea, hacer las comparaciones, y tenías en el gobierno de Salvador Sánchez Serén 31 homicidios diarios, hoy en el gobierno del presidente Nayib Bukele 1 o 2, pero esas 1 y 2 familias nos hacen sentir como que estamos en una crisis, porque son 2 familias que están de luto. Entonces hay un esfuerzo que hay que ir haciendo, hay muchos temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro país, que estamos tratando de empujar, de impulsar, de generar políticas, de generar leyes que al final pongan en primer lugar al salvadoreño, que es quien sufre, pues, con todo esto, que han sido décadas de abandono, décadas de olvido, y que en 2 años, 3 años no podemos... Eso te iba a preguntar para ir cerrando. Un problema que tiene causas tan estructurales es imposible resolverlo en 2, ni siquiera en un periodo presidencial. ¿Cómo han visto ustedes el tema, dijéramos, de la causa, de la temporalidad para empezar a resolver ese problema como es la delincuencia? Siempre hemos hablado con el presidente cuando hablamos de la estrategia de seguridad, sobre todo en temas de prevención de la violencia, que lo que buscamos a este momento es sentar las bases. Es sentar las bases para construir un nuevo El Salvador. No vamos a resolver el problema ni nos vamos a construir en el país de las maravillas como la oposición
critica o dice. En ningún momento ni el presidente lo ha dicho de esa forma. Es más, el presidente ha sido el primero en aceptar que hay que seguir trabajando para mejorar las cosas. Pero sí tenemos ese sueño y ese deseo, esas ganas y sobre todo la voluntad de seguir trabajando junto a los salvadoreños por construir el Salvador que nuestro pueblo se merece. Ok, Carlos, en televisión el tiempo es crítico. Quiero agradecerte el hecho que nos hayas acompañado esta mañana y habrá más tiempo para ir viendo los planteamientos que ha hecho esta mañana. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Igual un saludo a todos los salvadoreños que han estado en sintonía de la entrevista. Les deseo que Dios les bendiga mucho. Cuídense que todavía el COVID está presente y hay que tomar todas las medidas. Muchas bendiciones. Bien, no nos resta más que decirles. Nos vemos el día de mañana en Diálogo 21. Pasen buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.